Hola, buenas noches. Primero que todo, disculpen que no voy a poder estar con ustedes en la última clase de la asignatura que estamos cursando ya en nuestra última carga académica. Bueno, hoy les voy a hacer la parte introductoria del libro compendiado por Thomas Pokowitz, que tiene por nombre Modelos de Poder y Regulación Social en Pedagogía. Este libro, como ya todos ustedes saben, porque todos debieron haberlo leído para poder hacer la presentación, tiene fuertes críticas con respecto a cómo la política tiene una injerencia directa en cuanto a las políticas educativas propiamente dichas. Y esto se debe a que hay tres grandes elementos dominantes dentro de la sociedad y que ejercen gran influencia en la ideología de las personas, como son la religión, la educación y la política. Un líder religioso adoctrina desde el púlpito, el maestro de una u otra manera adoctrina desde el salón de clase, y el político pues adoctrina tanto desde sus predios políticos y dependiendo de su habilidad que tenga para insertar dentro de políticas educativas su ideología y su pensamiento, puede incluso llegar a ser un elemento de gran influencia dentro de las aulas de clase. Es por ello de que sea muy común la práctica de que los diferentes gobernantes, una de sus prioridades sea modificar las políticas dentro del sistema educativo, que va desde los planes de estudio, diseños curriculares, estructuras organizativas, para tratar así de que la influencia o la presencia de la política dentro de los salones de clase no se vea directa, pero sea indirectamente una presencia que está allí dentro del salón de clase. Y partiendo de allí, pues si yo quiero como gobernante modificar el sistema educativo, si quiero ejercer influencia dentro de los estudiantes o en los estudiantes, ¿a quién es al que debo cambiar primero? Al docente, por supuesto, al facilitador. Entonces, estos planteamientos los tenía bien claro Pokowitz, y en su trabajo habla, o él parte hablando desde el punto de vista de él como docente en los Estados Unidos. Él comienza a hacer su trabajo en los años 80 y ya desde ese momento él comienza como a denunciar lo influenciante o el gran poder de influencia que ejerce la política dentro de las aulas de clase. En otro libro de este autor que se llama Política, Conocimiento y Poder, algunas cuestiones para el estudio de las reformas educativas, él menciona la influencia de la política en las reformas educativas y dice textualmente: la reforma educativa implica cuestiones de producción social y de regulación estatal. Y menciona también que debido a que los procesos de evaluación en educación en cuanto a planes, programas, etc., son dispuestos por los que ejercen el poder de la nación, aun cuando los gobernantes lo hagan por el bien común, las relaciones de poder se mezclan fuertemente cuando se trata de la investigación social. Asimismo, Pokowitz y Pereira señalan que las modificaciones en los posgrados incluso también se contempla una gran influencia en cuanto basadas o derivadas de intereses políticos, aunque estos a fin de cuentas lleguen a ser incluso contradictorios. Ahora bien, dentro de los cambios en las políticas de formación de los docentes, que es el tema directo que habla el libro Modelos de Poder y Regulación Social en Pedagogía, este libro es el resultado de un estudio realizado en relación a las reformas educativas en la formación del profesorado
en 8 países como lo son Australia, España, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Portugal, Reino Unido y Suecia, por diferentes autores, Pokewitz uno de ellos. Y en el mismo se pone de manifiesto, una vez más, lo repito, cuán influyente es la política en las reformas educativas. Este libro el estudio se hizo bajo las premisas de la educación comparada. Usualmente, cuando se trata de educación comparada, los estudios son descriptivos y bastante imprecisos. Este tipo de estudio tuvo bastante acogida durante la época de la posguerra. Fue ampliamente puesto en práctica por los educadores, estudiosos e investigadores en el área educativa para ese tiempo. Es muy frecuente que estos estudios estén dominados por la presencia extranjera y no es propiamente por formación de política per se, sino más bien una adopción de políticas. Entonces, cuando se habla de reformas educativas, muchas veces no corresponden a un cambio real, sino simplemente a una adopción. No es un hijo natural, sino un hijo adoptado. La investigación se realizó a través de la construcción y análisis de un conjunto de casos, los cuales representan a otras tantas reformas de la formación de profesorado. Se produjeron razones metodológicas para la construcción de los casos del libro, como fueron las cualidades intelectuales epistémicas de cada país, las tradiciones paradigmáticas de cada país, la dificultad de identificar patrones culturales reales de cada país, el uso del inglés como lengua de estudio, la forma de la narrativa científica y la posición de los autores con respecto a la formación de profesorado. De estos estudios de caso emergieron 3 temas, o 3 grandes ejes o vertientes, por llamarlos de alguna manera. Uno, las transformaciones en los ámbitos tanto sociales como económicos, culturales y las políticas aplicadas por el Estado, y cómo todo esto influye en las regulaciones para la formación de profesorado. Otro, la racionalización de los insumos como los que se forman a los profesores. Y finalmente, pero no menos importante, el papel preponderante de organismos internacionales en la formación de profesorado. Desde la OCDE, la Unión Europea, la UNESCO y muchos otros organismos internacionales que de una u otra manera intervienen en las directrices en cuanto a la educación. Para concluir, el capítulo que vamos a analizar hoy día del libro establece que la metodología comparativa es un procedimiento de investigación histórica, a través del cual se documentan, estudian y comparan los procesos de reformas en la formación de profesorado a nivel local, pero principalmente extranjeros, supeditados a dictámenes políticos. Considero personalmente que siempre se ha de tomar lo valioso y lo cónsono con los intereses locales. No es simplemente el adoptar políticas porque estén de moda, sino que es necesario, cuando se vaya a adoptar una nueva política, sobre todo en lo relacionado con la formación del profesorado, que estas políticas sean realmente relevantes y tengan una real aplicación práctica y de valor para la formación del profesorado en nuestra localidad, en este caso en Venezuela. Muchas gracias por su atención y espero que todo termine muy bien. Gracias.